Era un día como cualquier otro, debajo de la superficie del Océano Pacífico. Estaba tomando mi café mandatorio de las mañanas y terminando unas pruebas de calibración de rutina para terminar de despertarme, cuando recibimos el comunicado desde la superficie. Se ha detectado una anomalía acústica persistente. Coordenadas: la fosa de Java. Se requiere confirmación inmediata. Solicitud de misión de inmersión. Eso fue suficiente para espabilarme por completo. Revisé las frecuencias de la señal que mencionaron. Era regular, profunda y demasiado precisa como para ser un fenómeno natural. Ni las placas tectónicas ni las corrientes marinas producían patrones con esta estructura. Parecía algo deliberado. En el laboratorio se realizaron simulaciones para descartar errores técnicos. Se descartó la idea de inmediato, nada fallaba. La transmisión tenía picos rítmicos, con pausas que parecían medidas intencionales. Como un código desconocido, o el canto de una ballena, distinto a cualquier otro nunca antes detectado, y mucho más potente. Nos dieron menos de 12 horas para preparar el descenso. Todo el papeleo se movió rápido, validaciones, protocolos y confirmaciones redundantes. Eran pocas las ocasiones que no teníamos que forcejear con las autoridades para que nos dieran luz verde. Y casi todas estas eran cuando ellos necesitaban algo de nosotros, por supuesto. Aún así, nadie nos forzó a aceptar. Pero cuando tu padre es el capitán, quedarse en tierra firme no es una opción. Papá fue quien revisó los datos de inversión primero. No hizo todo callado. Eso siempre era señal de que se trataba de algo importante. El submarino Nereus estaba listo para nosotros. No era nuestra nave principal, pero ya habíamos estado en él en numerosas ocasiones. Era de los pocos que podían ir tan profundo. Lo habían equipado con nuevos sistemas, navegación autónoma, casco reforzado, propulsores secundarios y cápsulas de emergencia con eyección automática. Habíamos sido nosotros quienes, durante semanas, trabajamos en ellas. Aunque no sabíamos que sería este el descenso en el cual llegaríamos a usarlas. Durante la revisión de carga, todos actuaban como si fuera una expedición más. Pequeñas bromas, comentarios sobre la comida deshidratada y quejas por los turnos de noche. La orden definitiva de descenso se completó esa misma noche. El clima estaba estable y la ventana operativa se cerraba pronto. Desde el primer minuto, el Nereus se comportó como debía, silencioso, preciso, casi sin vibraciones. Descendimos con una mezcla de expectativa y rutina. Al principio, la vista del océano era familiar. Nos cruzamos con medusas, peces coloridos, y hasta vimos algunos delfines. Pero después de descender cierta distancia, las cosas cambian. A esa profundidad no hay luz natural, solo la que nosotros podemos emitir. Pero es suficiente como para distinguir lo extraño de las criaturas que habitan en estas áreas. Lo diferente que son, en comparación con las de la superficie. Además, estar tan profundo nos deja sin la señal de navegación satelital, la que utilizan los barcos normales. A partir de este punto, solo teníamos comunicación directa por radio con la costa más cercana. Estábamos prácticamente solos. Las lecturas del sonar eran estables, pero el ambiente se volvía más denso, más opresivo. Dejamos atrás cualquier referencia visual de navegación. El radar mostraba que no había ninguna otra embarcación en muchos kilómetros. Lo único constante era la señal que perseguíamos. Todavía seguía emitiéndose desde el mismo punto de origen. Nos dimos a la tarea de documentar todo, el patrón acústico, las coordenadas exactas, los cambios mínimos de presión y temperatura a medida que nos acercábamos. Todo permanecía estable. Entre nosotros debatíamos sobre qué podría ser lo que la estaba emitiendo. ¿Se habría formado un nuevo monte submarino, como un volcán?
¿Era siquiera el movimiento de placas tectónicas o podría estar generándose de otra manera? ¿Qué tal si era otra nave submarina, tal vez de otro país, que había quedado atrapada allí abajo? Tardamos varias horas en llegar a la zona. Las coordenadas no correspondían a ninguna formación geológica conocida o explorada de forma pública. El fondo marino parecía calmado, uniforme, sin anomalías visibles. Aún así, el patrón seguía fuerte, como si emanara de un punto fijo justo debajo de nosotros. Detuvimos nuestro avance por precaución, podía ser peligroso acercarse mucho sin saber qué había allí abajo. Activamos el Nautiloid. Era nuestro dron de exploración. Pequeño, resistente y equipado con sensores de proximidad, profundidad, cámaras de alta resolución y hasta un brazo manipulador. Lo desplegamos desde su compartimento hacia el piso oceánico. La transmisión que recibíamos era clara. Podíamos ver rocas dispersas, algunos sedimentos moviéndose con las corrientes y pequeñas criaturas bioluminiscentes. Nada fuera de lo común. Entonces la cámara captó algo distinto. Una sombra, de un tamaño comparable con el submarino entero, que se movía lentamente. El Nautiloid se acercó con cautela. La forma tenía simetría. Era evidente que no era un alga o una roca. Parecía una estructura segmentada, cubierta por placas gruesas. A medida que la cámara se acercaba, notamos que la superficie brillaba de forma intermitente. No parecía tener luz propia, más bien reflejaba la del dron, de forma peculiar. Como si la absorbiera y la devolviera unos instantes después. Ordenamos una inspección más cercana. El objeto se extendía más allá del encuadre. La cámara captó un desplazamiento entre las enormes placas que lo conformaban. Había cambiado deliberadamente de dirección. Era biológico, estaba vivo. No entendíamos qué era. Ninguno de nosotros habló. Todos mirábamos la pantalla sin movernos. Entonces, el sonido cambió. La señal se volvió más densa. Menos pausas. Más insistente. El capitán pidió mantener distancia y registrar todos los detalles. No había señales de amenaza hasta ese momento. Lo que pareció uno de los brazos del organismo se alzó. No fue rápido, pero sí preciso. El Nautiloid no reaccionó. Seguía avanzando por su cuenta. No respondía a su programación autónoma. Intentamos retomar el control manual para conducirlo remotamente. El proceso tardó algunos segundos y en ese tiempo la extremidad del organismo lo alcanzó. El impacto fue suficiente para dañar la cámara. La transmisión se puso borrosa. Y luego se cortó por completo. Recuperar el Nautiloid a ciegas tomó casi 20 minutos. Lo hicimos manualmente, guiándonos con las luces que le veíamos emitir a lo lejos y las propias luces del submarino. Por suerte, no detectamos más movimiento de la criatura desconocida mientras intentábamos la maniobra. Cuando por fin pudimos inspeccionarlo, notamos que la estructura estaba dañada. Parte del chasis trasero estaba corroído, como si algo lo hubiera oxidado. Y debajo de la carcasa, atrapada entre los tubos de soporte, estaba una porción del organismo. Una extremidad arrancada. Era enorme. La llevamos al laboratorio. Medía poco más de medio metro. Placas duras por fuera, tejido gelatinoso en el centro, con filamentos delgados que reaccionaban al tacto. No parecía que emitiera calor, pero al colocarla en la bandeja de análisis, la temperatura comenzó a subir, muy lentamente. Como si algo lo activase desde adentro. La manipulamos con trajes de protección, aunque nada indicaba que fuera peligroso. No había radiación, ni actividad eléctrica, ni compuestos químicos volátiles. Pero algo no cuadraba. Las muestras de tejido mostraban patrones celulares que no se correspondían con ninguna especie marina conocida. Algunas células parecían replicarse,
otras se disolvían en contacto con el aire. Y no hacía falta el microscopio para notar algunos de estos efectos. A simple vista, la sustancia gelatinosa parecía evaporarse al hacer contacto con el aire. Desde la cabina de control nos avisaron que el patrón de la señal volvió a cambiar. Empezó a repetirse más deprisa, como si estuviera siguiendo un ritmo distinto. Lo compararon con los espectros originales y ya no coincidían. Algo lo había alterado. Al mismo tiempo, la muestra que estábamos inspeccionando comenzó a moverse. Se contraía y se estiraba, como si intentara caminar. Nos alejamos de ella, retrocediendo mientras nos mirábamos entre nosotros, confundidos. Luego, comenzaron las fallas eléctricas. Dentro del laboratorio, las luces empezaron a parpadear sin motivo, y comenzaron a haber interferencias en las transmisiones internas. Intentamos reiniciar los sistemas secundarios. No sirvió de nada. Desde la sala de control nos informaron que algo andaba mal con el sistema de navegación. Después de recibir alertas de errores, notaron que ya no podían controlar los sistemas de ascenso y descenso del submarino. Algo estaba interfiriendo con los mandos, como había sucedido cuando el Nautiloid había dejado de responder antes. Papá comenzaba a notarse inquieto. Dio indicaciones para revisar los sistemas, e incluso pidió que buscaran una alternativa manual para poder ascender si era necesario. Luego mandó a cerrar el compartimento donde teníamos la muestra, y se dirigió solo a la cabina de mando. Seguimos sus indicaciones y también salimos del laboratorio. Lo aislamos todo. Se intentó además establecer contacto de radio con la superficie, para solicitar apoyo. Oficialmente, seguíamos en misión de reconocimiento. Pero ya sabíamos que esto era otra cosa. Algo para lo que no estábamos preparados. Y aún así, todavía no habíamos visto nada. Tras aislar el compartimento con la extremidad, mantuvimos vigilancia constante. Las cámaras térmicas mostraban cambios leves en la muestra. Nada dramático, pero tampoco normal. La temperatura seguía en aumento, como si algo se estuviera activando lentamente desde adentro. El ambiente fuera del laboratorio se había vuelto más tenso. A pesar de que ningún sistema de laboratorio estaba alertando alguna falla, las cosas no se sentían bien. Hubo un momento en que la puerta del compartimento de observación se atascó sin motivo. Tardamos 10 minutos en restablecerla desde el panel externo. Después, los sensores de humedad comenzaron a emitir lecturas inconsistentes. El técnico que se ofreció a revisar los controles fue Mac. Llevaba un rato queriendo tomar muestras adicionales. Entró solo, con el traje de protección estándar y guantes. En teoría, no había riesgo de exposición directa. Estuvo adentro unos minutos. No ocurrió nada extraño durante ese tiempo, pero cuando salió, lo notamos más callado de lo normal. Al principio no le dimos mayor importancia. Dijo que estaba cansado, que el cambio de turnos lo había alterado. Nos pareció lógico y no lo presionamos. Fue al módulo de descanso y se quedó ahí por más de una hora. Durante ese intervalo, yo seguí revisando los registros de temperatura y presión en el compartimento sellado. En una de las cámaras se mostraba un leve cambio en la textura de la extremidad. Se había agrietado ligeramente. Pensé que podía deberse a la exposición ambiental, pero no había ninguna señal de resequedad. El tejido interior parecía mantenerse hidratado, incluso activo. Lo reporté al capitán. No fue hasta casi medianoche que Mac regresó al laboratorio. Venía sudando, y aunque el módulo estaba climatizado, parecía acalorado. Se apoyó en la mesa y dijo que sentía náuseas. Eso era algo que a ninguno de nosotros nos pasaba ya, con tantos años en las aguas. Mientras hablábamos, noté que evitaba mirar la muestra. Pregunté si había tocado algo sin protección, y él lo negó. Dijo que había seguido todo al pie de la letra. Por protocolo, activamos el sistema de aislamiento médico.
Lo llevamos a la sala de contención y le hicimos un escaneo general. Las constantes vitales estaban algo elevadas, pero nada fuera del rango. El médico de guardia sugirió observarlo por si era una reacción alérgica y le recetó unas pastillas. No podíamos ascender en ese momento para conseguirle más ayuda. Cuando navegábamos a estas profundidades, se debían respetar los tiempos de descompresión, tanto para la tripulación como para el submarino. El proceso se inicia enseguida, pero tomaría algo de tiempo. No mucho más tarde, Mac empezó a temblar. Los sensores mostraban picos de presión sanguínea y una caída súbita en la temperatura corporal. Mandé a llamar al capitán. En cuanto éste entró, Mac intentó levantarse, pero no pudo. Sus músculos no respondían bien. Lo recostaron y lo sedaron. Fue entonces cuando notamos un detalle que cambió todo. En el costado izquierdo de su cuello, justo debajo de la piel, algo se movía. Palpitaba, pero no parecía ser una de sus venas. Era un patrón rítmico, como un pulso ajeno, que no estaba sincronizado con el latido de su corazón. El médico quiso hacer una biopsia inmediata. Mientras preparaban los instrumentos, Mac abrió los ojos y habló. No hay nada que temer. Lo dijo con la voz lenta, de forma distinta a la que él solía hablar. Como si estuviera repitiendo algo que acababa de escuchar. Después de eso, perdió la conciencia. La biopsia confirmó lo que nos temíamos. Había un tejido nuevo y extraño por debajo de su piel. El análisis mostró estructuras similares a las de la muestra del laboratorio, pero adaptadas al cuerpo biológico de su nuevo huésped. Era como si la extremidad hubiera liberado algo. Una especie de espora, tal vez. Y esa espora lo había infectado. Sellamos la sala. Activamos los protocolos de infección biológica. El resto de la tripulación fue informada, parcialmente. Se les dijo que Mac había tenido una reacción adversa durante la manipulación de la muestra, nada más. Los cambios no se detuvieron. Al poco tiempo, su tono muscular había aumentado. Su cuerpo rechazaba el sedante más rápido de lo normal. Lo escaneamos de nuevo. Había estructuras nuevas en su sistema. Ramificaciones que no estaban antes. Ninguna explicación médica tenía sentido. Pero eso no fue todo. Uno de los sensores del pasillo detectó un cambio en el sistema eléctrico. Justo afuera del laboratorio. Provenía de la sala de contención. Se estaban produciendo picos electromagnéticos dentro. Revisamos el historial. Cada vez que el tejido de Mac crecía, se emitía un leve impulso eléctrico. Era constante, como una señal. El capitán pidió una reunión de emergencia. No había precedentes para algo así. Si lo que vimos en la muestra podía modificar el tejido humano y generar impulsos eléctricos, entonces era un parásito. Era una especie de sistema. Uno que buscaba establecer control. Prohibimos el ingreso a la zona de contención. Cerramos todos los accesos secundarios. Se instaló un sistema de monitoreo doble, cámaras internas y sensores térmicos reforzados. Mac seguía inconsciente, pero su estado se mantenía estable. Demasiado estable. Sin picos ni caídas. Como si estuviera en pausa. Esa tarde, sin previo aviso, Mac se levantó. No lo vimos en directo. Fue el sistema de vigilancia el que lo detectó. Se puso de pie lentamente. Caminó hasta el cristal. Se quedó ahí por varios minutos. Observando. Después levantó la mano y la apoyó sobre el vidrio. Donde su piel tocó la superficie, quedó una marca. No de sangre, era como un residuo traslúcido. Levemente fluorescente. Tenía el mismo color que el tejido de la muestra. Le propuse al capitán la posibilidad de expulsar esa sección del Nereus usando los compartimentos de emergencia. Pero eso implicaba perder toda la sección médica y parte del sistema de soporte vital. Si lo hacíamos,
podíamos comprometer al resto de la tripulación. Papá se negó. Decidió mantenerlo bajo observación directa. Se establecieron turnos dobles. Nadie debía entrar a la sala sin autorización. Instalamos un panel de seguridad para monitoreo constante. Mac permaneció de pie, sin dormir, sin moverse, mirando hacia el mismo punto. La señal original también cambió. Su patrón se volvió más irregular. Algunas secuencias se repetían con más frecuencia. No logramos identificar si era una evolución del código o una nueva capa superpuesta. Aún así, los análisis mostraban que los cambios coincidían con los periodos de mayor actividad de Mac. Al mismo tiempo, la muestra original empezó a degradarse. No de manera natural, sino como si algo la estuviera absorbiendo. El tejido se volvió opaco y parecía menos flexible. Los filamentos cristalinos desaparecieron. El último análisis reveló una pérdida masiva de compuestos internos. Se estaba desvaneciendo, como si ya hubiera cumplido su propósito. Cuando se lo informé al capitán, no respondió de inmediato. Se limitó a mirar la pantalla por un largo rato. Después me pidió que eliminara el acceso remoto a la sala de contención. Solo él tendría los permisos. No me explicó por qué. Solo dijo que era una precaución. Más tarde, me quedé solo en la estación de monitoreo. Observé a Mac. Él seguía ahí, inmóvil. Respiraba, pero su pecho apenas se movía. Su frecuencia cardíaca era constante, sin variaciones naturales. Como si su cuerpo estuviera operando de un modo diferente, desconectado del resto. Pensé en hablarle, aunque fuera a través del intercomunicador. Pero algo me detuvo. Sentía como si él, o lo que sea que lo habitaba ahora, ya supiera lo que iba a decir. Y entonces, por primera vez, Mac giró la cabeza lentamente hacia la cámara. No hizo nada más. Solo me miró a través de esta, con una expresión que no reconocí. Las cámaras externas detectaron movimiento, dijo uno de los operadores del sistema de navegación, que revisaba los parámetros. Notó una silueta que se desplazaba en la periferia del campo de visión. Al principio, pensamos que era una sombra proyectada por las luces auxiliares del casco. Pero se retiqueó. Luego apareció otra, y otra más. Activamos la iluminación externa frontal. Lo que vimos no dejó lugar a dudas. La criatura se había desplazado. Ahora estaba sobre el barranco donde habíamos recuperado la muestra, en posición vertical. Su tamaño era aún más grande del que pensamos al principio, al menos unos 20 metros de largo. Su cuerpo tenía placas articuladas y múltiples extremidades simétricas. El exoesqueleto era más claro bajo la luz, con zonas fracturadas que parecían haberse regenerado. Era una especie de crustáceo, o de langosta, o cangrejo gigante. A diferencia del primer contacto, ahora la criatura se movía con más fluidez. Sus extremidades frontales se alzaban con lentitud, como si respondieran a una señal. No emitía sonidos, pero el patrón de la señal acústica cambió en el mismo instante. Se volvió más compleja. Aparecieron nuevas frecuencias. Algunas se repetían en forma de eco. La criatura se desplazó lateralmente sobre el lecho marino, siempre manteniendo su atención en nosotros. Cada movimiento estaba acompañado de una secuencia acústica. No era algo aleatorio, seguía un orden. El capitán ordenó silencio total en las transmisiones. Observamos durante más de 20 minutos sin intervenir. Fue entonces cuando apareció la segunda forma de vida. Salió desde una grieta cercana. En el radar era una lectura intermitente, pero en las cámaras se definió con claridad. Era un tiburón, de tamaño mediano. Pero su cuerpo presentaba zonas con pérdida de masa, tejido expuesto y movimientos erráticos. La mandíbula estaba parcialmente abierta, y la piel tenía zonas de necrosis.
En circunstancias normales, habría sido una criatura muerta. Yo no estaba siquiera seguro de que una especie de estas pudiera sobrevivir a tanta profundidad. Pero se movía, nadaba, giraba, y luego se mantuvo en posición estacionaria frente al crustáceo. Después, vimos cómo apareció otra. Esta vez más pequeña, con forma de reptil marino, arrastrándose a un lado del crustáceo, también con signos evidentes de descomposición. En total, vimos 5 especies más en cuestión de minutos. Ninguna presentaba signos vitales coherentes. No eran simplemente animales heridos. El patrón de sus movimientos era coordinado. Todas estaban alineadas frente al crustáceo, como si respondieran a su presencia. La voz de Mac nos hizo saltar de nuestros asientos. Él aún estaba aislado, pero teníamos acceso visual y el intercomunicador de vigilancia activado. No son organismos individuales. Son extensiones de él, él los mueve. Nadie supo qué decir, todos estábamos atónitos. Mac ni siquiera era capaz de ver lo que nosotros estábamos viendo. Pero lo que dijo coincidía con lo que observábamos. El capitán reunió al equipo central. La conclusión fue directa: lo que teníamos frente a nosotros no era solo una criatura viva. Estábamos observando un proceso biológico activo en el que organismos muertos eran presuntamente reanimados e integrados en un mismo sistema de control. A eso lo llamamos zombificación. No como una metáfora, sino como una definición real. No había otra forma de explicarlo. Y por si fuera poco, todo señalaba a que era el crustáceo quien había saboteado los controles de la embarcación. A partir de ese momento se estableció un nuevo protocolo de emergencia. Se desconectaron los sensores externos del sistema de navegación principal. Se sellaron los accesos al laboratorio. Nadie entraría ni saldría de los módulos que habían estado en contacto con la muestra o con Mac. El Nereus operaría con autonomía interna. Cualquier comunicación debía pasar por una doble verificación manual. La criatura no se alejaba. Mantenía su posición mientras los otros cuerpos marinos la rodeaban. Algunos flotaban inmóviles. Otros nadaban en círculos lentos. Por suerte, ninguno parecía interesado en atacarnos. Solo estaban ahí, a la espera de algo. Entonces, el radar mostró una alteración en el campo electromagnético circundante. Las frecuencias emitidas por la señal acústica comenzaron a interferir con los sistemas internos del Nereus. No de forma directa, pero sí en patrones reconocibles. Las puertas automáticas tardaban más en responder. Las luces fallaban por segmentos. Las pantallas mostraban desincronización en las líneas de datos. Estaba penetrando cada vez más en los sistemas. El soporte vital se mantuvo estable. Pero el sistema de posicionamiento tuvo una caída de 4 segundos. Fue suficiente para que el submarino se desplazara hacia abajo ligeramente, sin razón. La criatura estaba intentando sumergirnos, alcanzarnos. Mientras tanto, en el módulo de contención, Mac volvió a hablar. Esta vez de forma continua. Lo hacía en voz baja, repitiendo frases. Algunas eran reconocibles. Fragmentos de conversaciones pasadas. Otras eran completamente nuevas. En una de ellas dijo: ya están aquí. Él los llama por su nombre. El análisis fonético mostró que los tonos coincidían con los cambios en la señal acústica externa. Lo que Mac decía estaba relacionado con lo que el crustáceo emitía. No era coincidencia. Él era también parte del mismo sistema. No había espacio para interpretaciones ni conjeturas. El crustáceo había mostrado capacidad de alterar sistemas electrónicos, de controlar organismos muertos, de reestructurar tejido humano y de expandir su influencia a través de algún tipo de vector acústico. A medida que el tiempo pasaba, más criaturas aparecían en los bordes del perímetro visual. Algunas eran enormes, otras apenas perceptibles.
Cada una presentaba el mismo patrón: tejido degradado, ausencia de reflejos naturales, comportamientos sin señales individuales. Todas giraban en torno al mismo eje, el crustáceo central. Hubo un momento en que la señal aumentó en intensidad. Los sensores del casco del Nereus se sobrecargaron por unos segundos. Las luces internas se apagaron y encendieron sin que nadie las tocara. No fue una falla mecánica. Fue una interferencia medida, como una prueba. Las criaturas no atacaron, ni avanzaron. Se limitaban a existir allí, en formación, bajo el comando de una conciencia única. Todo indicaba que estaban esperando tomar el control, o tal vez evaluaban nuestra reacción. La conclusión era inquietante: el crustáceo nos estaba analizando. No desde la biología, sino desde la integración funcional. Quería saber cómo funcionábamos, nosotros y la nave. Cómo respondíamos al estrés, al aislamiento, al miedo. Y lo estaba haciendo con calma. La tripulación comenzó a mostrar signos de alteración. Algunos se volvían más silenciosos. Otros actuaban con una eficiencia exagerada. Se notaba que el ambiente estaba cambiando. Y aún no había empezado lo peor. Otro fallo en el sistema de navegación. Una desconexión repentina. Las órdenes enviadas al timón electrónico ya no se ejecutaban en absoluto. Cuando lo reportamos al centro de control, la respuesta fue simple: los comandos ya no estaban fallando, ahora más bien el sistema ya no los reconocía. Uno de los ingenieros revisó los registros y vio que el código base del panel de navegación había sido alterado. No por sabotaje humano. Las líneas modificadas tenían estructuras que imitaban lógica de comando, pero sin propósito funcional. Como si alguien, o algo, intentara aprender cómo funcionaba. Poco después, los propulsores respondieron con latencia. Papá ordenó la prueba de los sistemas de emergencia. Las cápsulas seguían operativas. Usaban circuitos aislados, sin conexión directa a la red del Nereus. Por ahora, estaban fuera del alcance de la criatura, y todos los esfuerzos ahora estaban dirigidos a mantenerlas aisladas. En medio de esas pruebas, el radar detectó movimiento denso en la periferia. Era distinto al de las criaturas anteriores. Más grande. Más estructurado. Activamos otra vez la vista externa y lo vimos con claridad: una figura que se deslizaba entre las corrientes, con un cuerpo descomunal, dientes asimétricos, piel rasgada y ojos sin vida. No hubo dudas. Lo que teníamos enfrente era un megalodón. No uno fosilizado. No una recreación virtual. Era un ejemplar real, reanimado, moviéndose con torpeza medida. Avanzaba con lentitud, sin intención de cazar. Flotaba entre bancos de peces zombificados pequeños, que no huían. Cada tanto, abría las fauces y los engullía. Era un acto mecánico. Estaba alimentándose, y cuando lo hacía, las partes de su piel faltante se regeneraban, cubriendo las fibras gelatinosas que había debajo. A los pocos minutos, emergió otra silueta. Más esbelta, con aletas más delgadas y cuello largo. «No puede ser, es un puto plesiosaurio», exclamó uno de los biólogos marinos. La nueva criatura prehistórica era majestuosa. Tenía 4 aletas, una cola y un cuello extremadamente largo. Me quedé observando con la boca abierta, sin siquiera preguntar en voz alta cuál de los dos debía tener más antigüedad. Su cuerpo también mostraba deterioro, zonas de exposición ósea, piel con textura rasgada y movimientos rígidos. No nadaba con fluidez, casi no podía mantenerse a flote. Cada tanto se detenía, giraba hacia el crustáceo y retomaba el rumbo. Toda la tripulación observó en silencio. Los datos entraban en los sistemas, pero ya nadie los interpretaba con rutinas normales. No hacía falta. Lo que veíamos no era una coincidencia ni un fenómeno aislado. Era una red. Cada criatura tenía una función.
Cada movimiento estaba orquestado. El crustáceo seguía en el mismo sitio, rodeado por su formación zombie. No mostraba agresión, pero sí constancia. El patrón acústico que emitía variaba levemente cuando las nuevas criaturas se acercaban. Coincidía con las frecuencias que interferían con nuestros sistemas. La deducción era inevitable, él las dirigía a todas. Las grabaciones mostraban que los zombies marinos, incluidos el megalodón y el plesiosaurio, se mantenían funcionales siempre que consumían biomasa, viva o reciente. Había un sistema de alimentación activo. No era para nutrirse, sino para mantenerse operativos. Como una batería biológica. Uno de los técnicos de análisis cruzó los patrones de las señales acústicas con las alteraciones internas del Nereus. Cada vez que se producía una nueva señal de interferencia, una puerta intentaba abrirse, una luz cambiaba de tono o un sensor se reiniciaba. La criatura estaba probando límites. Su interés no era únicamente biológico. Estaba aprendiendo a manipular nuestra tecnología. El capitán observó los registros sin emitir juicio. No lo necesitábamos. Todos lo entendimos al mismo tiempo. El crustáceo había descubierto algo nuevo. A los humanos y al Nereus. Una estructura que combinaba cuerpo y sistema, carne y código. Algo más útil que las criaturas del océano. Mientras tanto, Mac permanecía en su módulo. Las cámaras mostraban que hablaba solo, aunque ya no usaba palabras. Emitía fonemas, patrones que imitaban la señal del crustáceo. El equipo médico intentó aumentar la contención. Redoblamos los sellos magnéticos. Instalamos un bloqueo físico adicional, una barricada. Aún así, horas después, el sistema de monitoreo se apagó. Sin corte de energía y sin emitir ningún error. Simplemente dejó de transmitir. Minutos más tarde, antes de que nadie pudiera hacer nada, Mac apareció en el pasillo de ingeniería secundaria. Lo veíamos por las cámaras de esa zona. Su caminar era rígido, pero sostenido. Llevaba aún parte del uniforme, aunque desgarrado. Su piel había cambiado de tono. Era gris, verde y tensa. Casi brillante. No supe cómo había salido, y nadie ofreció una explicación tampoco. No rompió nada, no forzó puertas. Simplemente apareció afuera del área de contención. Pese a su rigidez, comenzó a correr hacia donde se encontraban las personas. 2 tripulantes intentaron detenerlo. Uno de ellos no lo logró. El ataque fue rápido, brutal y efectivo. Se lanzó y consiguió dar una mordida en el antebrazo de este. Sin duda, fue contacto directo con saliva o secreciones. En segundos, la piel alrededor de la herida cambió de color. El segundo tripulante empujó a Mac y logró activar el cierre de compuerta. Quedó del otro lado, respirando con dificultad. El herido ya no hablaba. Lo aislaron de inmediato, pero sabíamos que no bastaría. La infección ahora se desplazaba dentro del Nereus sin control. El cuerpo de Mac era funcional, completamente integrado a la red del crustáceo. Era una extensión más. En la sala de control, alguien formuló lo que ya todos sabíamos: no estábamos combatiendo a un depredador. Estábamos enfrentando a una red biológica inteligente que veía en nosotros una plataforma. Un pensamiento surgió en mi mente: el Nereus no debía llegar a la superficie. Ni en una sola pieza. Ni con esa infección adentro. Después del ataque de Mac, sellamos todos los accesos al módulo central. No había manera de saber cuántos más estaban infectados. Algunos tripulantes no respondían a las comunicaciones internas. Otros habían abandonado sus puestos y no teníamos forma de saber si ya estaban infectados. Las cámaras en ciertas zonas mostraban movimientos erráticos, cuerpos que se desplazaban lentamente por los pasillos sin destino aparente. La señal acústica del crustáceo seguía activa. Su ritmo era más rápido ahora,
más sincronizado con los errores del sistema. Las puertas internas del Nereus comenzaban a abrirse sin órdenes. Algunos paneles mostraban comandos generados desde dentro del código raíz. La conclusión a la que llegamos fue clara: ya no teníamos control de la nave. El Nereus estaba bajo el control de la criatura. Papá se dirigió al resto de los oficiales en la cabina de mando. Solo quedábamos 6. Nos dijo lo que todos ya sabíamos, que era demasiado tarde para retomar el control del mando. Mientras hablaba, el sistema de cámaras mostraba al megalodón y al plesiosaurio flotando en las cercanías. Uno a cada lado del casco. No hacían contacto, pero nos rodeaban con la misma velocidad. Como si fueran escoltas. La criatura principal había descendido más, pero todavía enviaba señales. Era como si ya no necesitara estar cerca. Había ganado acceso a lo que quería, al Nereus. A través de Mac. A través de la muestra que nosotros trajimos a bordo. A través del código de la nave misma. Papá continuó, nos dio indicaciones de revisar el sistema de escape. Confirmamos que las cápsulas seguían operativas. Eran 8 en total. Pese a que habíamos podido compensar la compresión de la nave entera antes, no había manera de coordinar una evacuación masiva. Las comunicaciones internas eran inestables, muchos módulos estaban sellados o con presión comprometida, y claramente no podíamos saber en qué estado de infección se encontraba la tripulación que ya estaba expuesta. Solo podíamos evacuar nosotros, desde el núcleo de mando. El capitán no pidió opinión. Solo dijo que el Nereus no debía alcanzar la superficie. Lo mismo que yo pensaba. Que si lo hacía, si de alguna forma lográbamos que la nave regresara, esa cosa lo haría con él. Y no sabíamos qué más era capaz de hacer una vez que esté fuera del agua. Uno de los ingenieros propuso cortar manualmente el sistema de soporte de navegación, pero era inviable. Ya no sabíamos qué partes del submarino estaban bajo nuestro control. El crustáceo podía manejar puertas, motores, energía. No había una sola consola que no estuviera comprometida, salvo las de las cápsulas que aislamos anteriormente. Afuera, el plesiosaurio se movió hacia nosotros. Vimos por las cámaras superiores cómo se colocó sobre del casco y alineó su cuerpo con la dirección del Nereus. Estaba empujándonos, nos dirigía hacia el fondo. Papá tomó deprisa el control manual de las cápsulas. Abrió las compuertas. Solo cabía una persona por cada cápsula. Cada una saldría con 10 segundos de diferencia, para evitar ser detectadas por el crustáceo, si teníamos suerte. Los que estábamos en la cabina de mando activamos los protocolos finales. No hubo discurso, ni despedidas largas, nadie siquiera pronunciaba una palabra. Solo hacíamos acciones secas. Rutinas que habíamos ensayado, pero que nunca habíamos pensado usar. Uno a uno, los sobrevivientes entraron en las cápsulas. Me tocó el penúltimo lugar. Mi padre, siempre tan obstinado, se quedó hasta el final. Programó la secuencia de expulsión general. Justo antes de entrar a su cápsula, insertó un código manual en la consola principal. No dijo lo que hacía, pero sospeché que era un comando de autodestrucción retardada. Cuando mi cápsula se separó, sentí el cambio leve de presión. Significaba que todo iba bien, de lo contrario la cápsula hubiera implosionado. El Nereus se volvió pequeño en la distancia. Lo vi desde el pequeño visor. Vi también al plesiosaurio aferrarse a él desde abajo, con los restos de sus aletas pegados al casco como si fueran ventosas. Más abajo, emergía la silueta del crustáceo. Daba la sensación de que había crecido. O tal vez solo no percibía así ahora que estaba a un lado del submarino. Se acercó sin pausa. Se aferró al Nereus con sus extremidades delanteras, y lo envolvió parcialmente, como una coraza. Entonces el submarino descendió más rápido. Ya no por el impulso de los propulsores, sino por el peso combinado del crustáceo y las criaturas que lo acompañaban. El Nereus desapareció en la oscuridad abismal.
Desde la cápsula no había forma de saber si el plan del capitán funcionaría. No sabíamos si la carga se detonaría, si alguna parte del sistema resistiría. Solo sabíamos que habíamos dejado atrás al resto de la tripulación, encerrada dentro del submarino. Ascendíamos lentamente, en silencio, a la espera de que la señal de la nave principal se apagara. Pero no se apagó. Subimos durante largas horas. Las cápsulas de escape no tenían control manual. Solo utilizaban un seguimiento pasivo y sistemas de estabilización. A través del pequeño visor, todo era oscuridad. El océano profundo no mostraba nada más que fragmentos de presión estática y movimientos lejanos que no sabíamos si eran reales o imaginados. Las comunicaciones entre cápsulas eran limitadas. Solo podíamos recibir señales codificadas cada 30 minutos para confirmar nuestra posición. Cada vez, yo recibía 4 respuestas. Incluyéndome, éramos 5. No sabía si el capitán, mi padre, había logrado escapar. Después de un largo tiempo, el agua de afuera comenzó a tener color. Estaba recibiendo luz de la superficie. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzamos la superficie. El sistema indicó presión atmosférica y presión interna estable. Se activaron las boyas de localización. Minutos después, recibimos una señal de rescate. Un barco estaba a unos kilómetros, y nos identificamos con el protocolo de emergencia. El cielo estaba nublado. El mar, calmo. Ninguna señal del Nereus. Ninguna señal de las criaturas. Ni ninguna señal de la cápsula de mi padre. El equipo de rescate nos recogió uno por uno. Nos revisaron médicamente sin hacer preguntas. No tenían idea de lo que veníamos de enfrentar. Solo sabían que algo había salido mal en el fondo de la fosa de Java. Nadie mencionó el crustáceo. Nadie habló de Mac. Ni del capitán. Éramos solo 5. Y habíamos dejado un infierno encerrado bajo el agua. La calma duró menos de 30 minutos. Los sistemas del buque comenzaron a captar lecturas anómalas. Movimiento en el sonar. Algo más estaba ascendiendo, algo con masa significativa. No una cápsula. Era algo mucho más grande. Los operadores del buque pensaron que era una corriente ascendente, pero el patrón era demasiado preciso. Subía en línea recta. Desde el punto donde el Nereus había desaparecido. Uno de los tripulantes nos miró a nosotros. Lo supimos antes de que lo dijeran, venía con nosotros. O detrás de nosotros. Minutos después, la superficie del mar se distorsionó. Lo que sucedió parecía una explosión. Fue un desplazamiento de masa oceánica. Una figura emergió totalmente del agua, con violencia. Desde las olas se asomó lo que quedaba del Nereus. El casco estaba rodeado por placas deformadas, estructuras óseas y un entramado de cuerpos adheridos al metal. Y aferrado a la parte superior del submarino, estaba el cuerpo del crustáceo. Había usado al Nereus como el vehículo que era. Había podido llegar a la superficie en persona. No hubo tiempo para reacción táctica. Solo se activaron las alarmas del barco. El equipo de rescate comenzó a evacuar las zonas inferiores. Pero la criatura no atacó. Solo se quedó allí, flotando con el Nereus. No nos estaba atacando. Pero no necesitaba hacerlo para que supiéramos la amenaza que representaba. A su alrededor, la superficie del agua se deformaba con cada movimiento suyo, mientras se aferraba al casco como un parásito. No había señal de las demás criaturas. Tal vez, como él, no podían abandonar las profundidades sin ayuda. Pero ahora eso ya no importaba. Si él estaba en la superficie, y si lograba llegar a tierra firme, todo el mundo correría peligro. Desde la cubierta, tratábamos de entender lo que veíamos, y lo que representaba para la humanidad. Y entonces, entre los restos del casco, lo vi. Mi padre también estaba allí.
Estaba de pie, en la compuerta de escape superior, rodeado por estructuras orgánicas adheridas al metal. Su uniforme estaba rasgado, su piel pálida, pero estaba vivo. Nos estaba mirando, haciendo señas con su mano. Su expresión era tensa. Quería decir algo, pero estaba demasiado lejos. Miré las lecturas del sonar. El crustáceo no se movía por cuenta propia. Se dejaba arrastrar, usando la nave como un flotador. No podía mantenerse aquí sin apoyo. Su estructura no estaba hecha para eso. Necesitaba el submarino. Entonces entendí que si destruíamos al Nereus, lo hundiríamos a él también. Me giré hacia el panel de comunicaciones del barco. Las cápsulas de escape que habíamos usado tenían un canal de retorno directo a los sistemas secundarios del Nereus. Con ayuda de uno de los técnicos la reactivamos. Mostraba aún energía de reserva. Un enlace era posible. Solicité acceso al sistema remoto del Nereus. Nadie ni nada me lo negó. Supuse que la criatura aún no comprendía del todo las funciones de los sistemas, o no sabía lo que intentábamos hacer. En la pantalla, aparecieron los controles de detonación que el capitán había configurado. Aún estaban activos. El sistema esperaba una orden final. Un código manual. Me detuve al último segundo. Miré a mi padre. Aún estaba aferrado a su cápsula de escape, a medio salir del Nereus. Intenté hacer señas para que saltara, que pudiera abandonar la nave. Por un momento, creí que no lo haría. Entonces caminó hacia la cápsula de escape lateral. La activó y vimos cómo se desprendía del Nereus y flotaba hacia nosotros. El crustáceo había comenzado a producir sonidos otra vez y se movía lentamente mientras flotaba junto con el submarino. Cuando la cápsula de mi padre estuvo a salvo, introduje el código. La consola tardó unos segundos en responder. Antes de que ocurriera algo, la criatura dejó escapar un último chillido. Luego, no hizo. El Nereus explotó desde adentro, con una implosión de presión. Fue pequeña, al fin y al cabo no era una nave de batalla, solo tenía un sistema de autodestrucción. El casco colapsó, la nave comenzaba a desaparecer y el crustáceo se hundió con ella. Intentó saltar, desprenderse de la nave, pero solo pudo mantener su cuerpo en la superficie por unos momentos. Lo último que vimos de él fueron sus tenazas, intentando aferrarse de algo, mientras se hundían por completo, una última vez. Tiempo más tarde, ya a bordo del buque, ayudé a sacar a mi padre de su cápsula. Tenía los ojos rojos y cansados, las manos temblorosas y lastimaduras en su cara. Posiblemente la descompresión le había afectado más que a nosotros por el estado de su cápsula. Me abrazó temblorosamente, sin decir nada. Lo llevamos a la enfermería para que pudiera descansar. Dormía con dificultad. Pero, al menos, parecía tener signos vitales normales. Me quedé a su lado, pensando en todos los otros tripulantes que no lo habían logrado. Y en el fondo, di gracias de que al menos él haya podido regresar conmigo. Las personas del buque estaban interrogando a los demás sobrevivientes. Yo sabía que nadie nos hubiera creído, si no hubieran visto al crustáceo con sus propios ojos. Todavía debíamos explicar todo a las autoridades, pero eso ya sería cuando toquemos puerto. Por el momento, me recosté en una camilla también, para descansar. Mañana iba a ser un día muy largo. Solo me hubiera gustado notar que, debajo de las heridas de mi padre, su piel se veía gelatinosa y negra.